Clínica Pasteur. Un siglo cuidando la vida. Dedicado a la comunidad de las Hermanas Dominicas de Santa Catalina de Sena, que siguen transitando los pasos de aquel humilde sanador de Galilea. En las faldas del Pichincha, donde la ciudad respira entre tejas y adoquines, en el tradicional barrio de la Loma Grande, al final de una calle que los quiteños bautizaron con ternura la Mama Cuchara, ahí donde terminaba el empedrado y empezaba la esperanza, 3 médicos visionarios decidieron desafiar su época. No fundaron un edificio, fundaron las bases de la salud en el Ecuador, fundaron un refugio, fundaron la Clínica Pasteur. Un siglo después, estas paredes no guardan solo historias clínicas, guardan el primer llanto de miles, el último suspiro de otros y el abrazo de alivio de todos. La Clínica Pasteur no es un hospital, es la historia viva de la medicina en Quito y en el Ecuador. Es sin lugar a dudas el equilibrio perfecto que buscamos por 100 años, la frialdad de la ciencia con la ternura del refugio espiritual. 100 años de manos que sanan, corazones que sirven. Bienvenidos a un siglo de Clínica Pasteur, un legado que sana, una misión que inspira. Tengo aquí en la clínica 17 años, regentando a la clínica tengo 5 años desde el 2021. Estoy muy agradecida con Dios por haberme permitido ser parte de estos 100 años y rescato que en 1926, en donde la congregación da respuesta a la propuesta de los doctores Bustamante, Villasís y Araujo de administrar la Clínica Pasteur. La congregación tuvo una gran visión y sobre todo deja ese carisma de servicio a la verdad en la rama de la salud. También doy gracias a Dios porque a través de los años las hermanas se han entregado constantemente al servicio de la salud. Rescato a Sor Aura Lucía, a Sor María Luisa, a Sor Noemí y también a nuestras hermanas que hoy están aquí en la clínica. Nuestras Sor Glorita, Sor Arcelia, Sor Gisela, Sor Nancy, que desde cada lugar de la clínica, desde los pisos donde atienden a los pacientes, desde la dirección de enfermería, están legando un mensaje, están predicando a Dios. Es bueno rescatar que cada uno de los procesos que realizamos aquí en la institución no solamente son procesos, sino que también dan vida a la institución cuando se hacen con amor, cuando se hacen con caridad, cuando se hacen con compasión. Eso tratamos también de indicarles o motivarlos a nuestros trabajadores para que no solamente lo que aprendieron en los pasillos en la universidad queden ahí, sino que esos conocimientos se transformen en amor. Y una de las frases que rescato de la Madre Gabriela, que es muy importante también y que se les dice al personal: las cosas realizadas con amor salen mejor de lo que podemos imaginar. Por eso se ha ido manteniendo la clínica, no solamente en conocimientos, en infraestructura, en equipos especializados, en técnicas, sino también en ese amor compasivo, en esa solidaridad, en ese apoyo, en esa ternura. Y eso es lo que da vida a la institución. No solo sanar el cuerpo, sino también sanar el espíritu. Toda gran obra nace de un desafío. En 1926, Quito no tenía clínica, tenía enfermos. Y el desafío exigía 3 cosas: organización, disciplina y visión de futuro. Un hombre tuvo las 3. El doctor Carlos Bustamante Pérez, médico desde 1925, pero médico no es suficiente para definirlo. Fue el primer director, el primer propietario y el primer fundador, el visionario que, en la Loma Grande, organizó algo que el Ecuador no había visto: un proceso completo de atención al paciente, desde la puerta hasta el alta, con método,
y con conciencia. Pero su bisturí no se quedó solo en la Pasteur. En 1933, el Hospital Eugenio Espejo lo llamó para comandar la jefatura de cirugía. La Universidad Central lo hizo profesor de su cátedra más sagrada, ginecología, y años después, decano de la Facultad de Medicina. Formó a los médicos que hoy forman médicos. Y aquí, en su clínica, en la Pasteur, se transformó en uno de los mejores cirujanos del país, pionero en cirugía tiroidea, cuando operar el cuello era desafiar a la muerte. No le bastó el hospital, incursionó en la política, no por poder, por servicio, senador de la República desde 1948 a 1952, ministro de gobierno en 1958 y en 1953 y 1959 presidió la Federación Médica Ecuatoriana. Cirujano, profesor, decano, senador, ministro, pero si le preguntan ¿qué título preferiría?, él diría uno solo: fundador de la Clínica Pasteur. Porque aquí no solo operó cuerpos, aquí operó el futuro de la medicina ecuatoriana. Si el doctor Bustamante fue el bisturí, el doctor Manuel Villasís Navas fue el microscopio. Médico cirujano desde el 6 de febrero de 1925, cirujano del viejo Hospital San Juan de Dios y cofundador de la Clínica Pasteur. Pero su verdadera sala de operaciones era el laboratorio. Enseñó lo que nadie quería ver. No le bastó curar, quiso entender por qué enfermábamos. Se volvió un estudioso del bocio endémico en la Sierra del Ecuador. Salió a las comunidades, midió cuellos, analizó agua, buscó la causa. Su ciencia tenía botas de campo. Su disciplina lo llevó a dirigir la Liga Ecuatoriana Antituberculosa de Quito, LEA, y su visión lo llevó más lejos. Logró terminar la construcción del Hospital Pablo Arturo Suárez y lo puso en servicio. No lo inauguró en papel, lo llenó de vida. De 1942 a 1946, la Universidad Central lo nombró decano de la Facultad de Medicina. El doctor Villasís no solo dejó pacientes curados, dejó preguntas contestadas, dejó huellas en la investigación científica del Ecuador. Por eso la Clínica Pasteur no fue solo su casa clínica, fue su laboratorio, el laboratorio de país. Aquí sembró la idea de que un médico ecuatoriano no solo aplica ciencia, también la crea. Si Bustamante fue el bisturí y Villasís el microscopio, el doctor Gabriel Araujo Miranda fue el puente. Un puente entre dos mundos. Tenía 17 años acreditado como galeno. Los vivió ejerciendo la medicina en Europa. En la Clínica Pasteur, a su cargo estaba lo más delicado: la aplicación de la anestesia para quitar el dolor, la atención ginecológica para dar la vida y los partos normales para que nacer no fuera una condena. Fue un estudioso incansable de las enfermedades infantiles. Esa vocación lo llevó a presidir la Junta del Hospital de Niños Vaca Ortiz. Como catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad Central, enseñó a las nuevas generaciones que un médico no solo cura, previene, y lo demostró con hechos. Fue el primero en hacer llegar al Ecuador la natoxina de Ramón, fabricada por el Instituto Pasteur de París para la vacunación contra la difteria. Trajo el escudo antes que la espada, trajo la vacuna antes que la epidemia. No trabajó solo. Junto a colegas de la talla del doctor Isidro Ayora, Aurelio Mosquera Narváez y Ricardo Villavicencio, fundó en el país la institución benéfica La Gota de Leche, porque entendió que un niño desnutrido no tiene patria. El doctor Araujo Miranda no vino a ejercer la medicina, vino a elevarla, a poner a Quito a la altura del mundo, sin que Quito perdiera su alma. Por eso en la Clínica Pasteur, su legado es claro. Aquí no solo se atiende el parto, aquí se protege la infancia. El 24 de junio de 1948, la administración cambió de manos, sin perder su alma. La Madre María Consolación de Jesús, superiora de las dominicas de Santa Catalina de Sena, había acogido al padre Inocencio Jácome en su destierro. Su primer pedido como capellán de la Pasteur
fue uno solo: traigan a las hermanas. La clínica necesita manos que no tiemblen ante el dolor. Y llegaron de Colombia, no con maletas llenas, sino con un mandato claro: cuidar. Sor Amalia Cardona, Sor Marta Rosa Fandiño, Sor Teresa Josefina Márquez y la Madre Celina Jiménez, superiora, con la mirada de quien sabe que administrar no es mandar, es sostener. La administración de la Pasteur desde ese día se volvió técnica y humana al mismo tiempo. Técnica porque para 1948 la clínica ya operaba y tenía los servicios de obstetricia, pediatría, medicina interna y cirugía. Se realizaban intervenciones de alto riesgo que en Quito solo 3 centros se atrevían a tocar. Las hermanas no solo administraban medicamentos, administraban esperanza. Ellas sabían el nombre del paciente, el nombre de su madre y el número de la cama que ocuparía mañana. El modelo era simple y brutalmente eficaz. Los médicos determinaban el diagnóstico y el procedimiento. Las hermanas determinaban que ese procedimiento se pudiera hacer, que hubiera instrumental esterilizado, que la cama estuviera lista, que la familia entendiera que no faltara nada cuando el cirujano dijera bisturí. Así funcionó la Pasteur por años, con un libro mayor y un rosario en el mismo cajón, con la convicción de que una clínica no se sostiene solo con ingresos y egresos. Se sostiene cuando quien administra entiende que detrás de cada número hay un latido que no puede fallar. Me vinculé en la clínica en el año 1974, cuando funcionaba en la Loma Grande. Fui director de la clínica Pasteur en el año 94. La historia que encontramos en los archivos fue sorprendente porque uno de los fundadores de la institución de nuestra clínica Pasteur fue el doctor Gabriel Araujo Miranda. Él había sido hijo de Juana Miranda, la primera obstetriz a nivel nacional. El doctor, en su práctica profesional en la clínica Pasteur, en una fase inicial, desarrolló consultas tanto de pediatría como de ginecobstetricia y él atrajo a muchas personas para que sean atendidas a ese nivel en la parte de ginecobstetricia. Como especialidad surgió tanto y fue tan conocida la clínica que se la consideró como la segunda maternidad de la ciudad de Quito. Tuve el privilegio en algún momento de ser su director. Desgraciadamente, en una época muy difícil como fue la pandemia. La clínica se inicia con el doctor Carlos Bustamante como su fundador, pero era un médico extremadamente joven. Prácticamente él funda la clínica al siguiente año de su graduación, por ser un hombre con una visión muy clara, muy profética, inclusive un hombre desligado de los intereses económicos, dedicado a la labor social y con una conciencia extraordinaria. Al inicio de la clínica en La Loma, conversando con la directora de ese entonces, que era Sor María Virginia Ávila, y ella me participaba mucho de la historia inicial de la clínica, de cómo fueron sus vivencias personales, y eso es lo que yo he rescatado y está publicado. Sin embargo, el doctor Domínguez, por ejemplo, encontró muchísima documentación que viene desde el año 1926. La clínica Pasteur se inicia como un centro básicamente de atención clínico-quirúrgica y maternidad. Y así funcionó hasta el año 1976, que se inauguran estas nuevas dependencias. Una vez que en este edificio, que era ya más funcional, moderno y con instalaciones propias, un empuje a la actividad médica, entonces hubo un cambio drástico porque ya estábamos en el plano de poder hacer trasplantes renales y cirugía cardíaca.
Yo recuerdo personalmente, tuvimos 30 pacientes de trasplante renal que yo di anestesia, del doctor Aulestia, del doctor Naranjo, en fin, un poco de médicos que trabajaban aquí. Y de cirugía de corazón que manejaban el doctor Arcos, el doctor Wellington Sandoval. El hecho de seguir siendo una maternidad, pues cuando la clínica es trasladada a este edificio que actualmente lo conocemos, continuó con la práctica ginecobstétrica. Sin embargo, se hace referencia también a un hecho muy especial. Durante un fin de semana, las señoras con antecedente que habían sido sometidas a cesárea también habían solicitado la realización de ligadura de trompas uterinas como un método de planificación familiar. En realidad para la institución, especialmente para quienes estaban realizando en este momento la dirección de la institución, generó un conflicto ético y religioso, puesto que no estaban de acuerdo con esta forma de planificación familiar, más también reveló el carácter ético y moral de la institución. Se suspendió de esta manera el servicio de ginecobstetricia, especialmente del área de obstetricia en esta casa de salud a partir de 1981. Al tomar las hermanas la administración de la clínica, inicialmente fueron colaboradoras, como anteriormente las fundadoras fueron las Hermanas de la Caridad. Cuando las actuales administradoras toman el mando, es lo que permite que la clínica tenga su longevidad, porque era la comunidad como institución la que regía la clínica, y es lo que permite que la clínica permanezca en el tiempo. Porque hubieron clínicas que fueron fundadas, 3, 4 clínicas anteriormente a la nuestra, y que desaparecieron porque sus fundadores, sus socios, o ya no tuvieron descendencia, o ya se jubilaron, se retiraron, y no hubo quien continúe su extraordinaria labor. En documentos, básicamente, hay una cantidad de cosas que no están escritas y que son importantes. Por ejemplo, la coordinación de lo que fue el conseguir hacer la nueva clínica Pasteur, que es el edificio actual, que fue obra de las religiosas dominicas de ese entonces, que estaban comandadas por la Madre Carolina Benítez, Sor María Virginia. Ellas tomaron la posta de tratar de organizar la forma de llevarla adelante a la clínica. Hubo una colaboración muy importante de un sacerdote benedictino, el Monseñor Juan Biesnet Hasselhoff. Entonces, estos son capítulos que tienen importancia para mí dentro de lo que es lo rescatable de la clínica. Bueno, en los archivos oficiales de la clínica, por ejemplo, no consta Monseñor Juan Biesnet, pero yo tengo el testimonio personal y oral, tanto de las religiosas de ese entonces, como del director médico de ese tiempo, que también era muy importante, el doctor Víctor Hugo Andrade. Sor María Virginia y él siempre comentaron de la ayuda tan importante que fue la que dio a la clínica Monseñor Juan Biesnet Hasselhoff. Son documentos que no están escritos, que no están puestos en libros y en nada, pero son documentos reales. El hecho de que no estén en archivos oficiales más nos está dilatando el carácter social que tiene la institución. Son las vivencias que existen tanto emitidas por pacientes, así como también por el personal que trabaja en nuestra clínica. Aquellos que pensamos que están invisibles, pero en realidad están presentes todo el tiempo. Las historias de vida que ellos nos narran en anécdotas son datos muy importantes. Consideran a la institución como una familia. Es un nexo de unión que fortalece el trabajo que se realiza en la institución.
uno de los pacientes y su experiencia es tal que hace mención a que la clínica, cuando él logró sobrevivir al impacto de una bala, en la sala donde se encontraba observó una luz y claro, en ella supo definir que estaba el mejor de los médicos y también la mejor medicina. ¿Quiénes son? El mejor de los médicos es Dios y la medicina encontrada es la fe que encontró él. La cirugía de corazón abierto, los trasplantes renales, la neurocirugía fueron hitos que marcaron esta clínica. Es la forma como fue llevado durante todo el tiempo, con una administración de religiosas y médicos vinculados a la clínica, que fueron seleccionados por ellas, dados el visto bueno por ellas, y sí tiene digamos, una trascendencia importante en el sentido de que esto llevó a una cadencia y una secuencia de años de funcionamiento en donde no hubo nunca un impedimento para que deje de funcionar. La colaboración de religiosas y médicos fue muy estrecha y esto fue codo a codo llevándole adelante para llegar a un centenario de funcionamiento. Personalmente, con quien me quedo como uno de los médicos más relevantes, siendo yo cirujana, es el doctor Carlos Bustamante. El doctor Bustamante fue uno de los fundadores de la institución, quien se apersonó en la administración de la misma. Junto a ello, tenemos datos relevantes en relación a las actividades quirúrgicas que realizó. A partir de 1928, él ejecutó la primera cirugía de tiroides, ¿no? Realizó la tiroidectomía. Pese a que existían muchas limitaciones técnicas, el procedimiento fue un éxito. Junto a ello, el filósofo, y también un gran político. Por dedicarse a la política, posiblemente se alejó un poco del área administrativa, mas fue un momento oportuno para las religiosas que estaban colaborando con la administración. La historia de la clínica, pienso yo que el puntal fundamental fue el doctor Carlos Bustamante Pérez. Y lo pienso así porque cuando él asume una función pública de ministro de gobierno, se da cuenta que su actitud para manejo de la clínica estaba siendo relegada a un segundo plano. Él estaba dedicado a la política en ese momento por petición del doctor Camilo Ponce Enríquez, y esto era algo que él tenía que cumplir a función estatal. Y la preocupación de él fue cómo dejo la clínica y en manos de quién. Entonces, coordinando con las religiosas, les propuso y les dijo: ¿por qué no toman ustedes la posta de la clínica? Y realmente ahí es cuando la dirección toman las religiosas desde ese entonces. Tomaron la posta y han manejado la clínica desde ese entonces hasta construir la clínica nueva, tanto planificación, ejecución de la obra, financiamiento, equipamiento, inauguración, una inauguración preciosa que yo la recuerdo, y que lo han llevado 100 años. La personalidad de la clínica después de 100 años, con una persona de una integridad absoluta, tomando todos los aspectos de la vida, el ético, el moral, el práctico, el innovador. Después de estos 100 años de ejercicio, yo pienso que sería una persona con competencias extraordinarias, sino también porque ha fusionado la ciencia con la conciencia para el beneficio de nuestra humanidad. Con puntales muy espirituales, de fe religiosa. De una integridad absoluta, tomando todos los aspectos de la vida, el ético, el moral, el práctico, el innovador. La programación de este libro lleva más o menos como un año, pero ya había antecedentes que
Habíamos escrito para otros libros algo sobre la Clínica Pasteur y esta ampliación nos tomó un año. Y así la Clínica Pasteur dejó de ser solo muros y bisturís. Se volvió casa. En 1958, Quito bullía de cambios y en la Clínica Pasteur el tiempo también pedía un relevo. El doctor Carlos Bustamante Pérez, médico fundador, alma de la casa, fue nombrado ministro de gobierno. El país lo llamaba a servir en el palacio, pero la clínica lo llamaba a las 3 de la mañana para una cesárea de alto riesgo. El tiempo no alcanzaba para 2 juramentos. Fue entonces cuando la madre Carlina Benítez no solo vio un problema, vio una oportunidad que Dios le ponía en las manos. Maduró la idea en silencio, como se madura un fruto, con paciencia y con fe. Si la obra es de Dios, debe quedar en manos de quienes le han entregado la vida entera. Formuló la propuesta. No era una transacción, era una entrega. En manos de las religiosas, la Pasteur dejaría de ser una clínica privada y se volvería un apostolado. El 30 de noviembre de 1963, la entrega de la clínica se hizo efectiva. La congregación de Santa Catalina de Sena recibió las llaves de la casa y con las llaves recibió también el peso de cada historia que se había salvado entre esos muros. El edificio original, noble y valiente, demandaba reparaciones constantes. Cada invierno dejaba una herida nueva. Cada año, la seguridad de los pacientes pesaba más que la nostalgia de las paredes. La administración, renovada por directivas que cambiaban cada cierto tiempo, tenía algo que no se desgasta: la continuidad. Y así nació una decisión dolorosa pero necesaria. Había que construir. En 1970, la congregación adquirió un terreno en el centro norte de Quito, Avenida Eloy Alfaro, entre Alemania e Italia. Un pedazo de tierra que olía a promesa. Trámites, presupuestos que no cerraban, noches sin dormir calculando cómo hacer que el dinero alcance para una vida más. El financiamiento llegó de capitales nacionales y extranjeros, de donaciones de la comunidad, de esa red invisible que se teje cuando una obra es honesta. En 1974 se inauguró la primera planta. No era solo ladrillo y cristal, era la respuesta a años de decir: aquí no podemos fallar. Las camas ya no se movían para esquivar goteras, los quirófanos ya no competían con el ruido de la calle, y las hermanas, por primera vez en décadas, pudieron pensar en el paciente y no en el techo que amenazaba con caer. Desde 1926, la Pasteur ha cambiado de manos, de paredes, de época, pero no ha cambiado de propósito. Porque cuando una casa de salud pasa de dueños a comunidad, deja de pertenecer a una familia. Pasa a pertenecer a todos los que alguna vez llegaron con miedo y se fueron con esperanza. Entre 1976 y 1983, la administración estuvo en manos de Sor María Ávila. Silenciosa, meticulosa, ella sostuvo la clínica en años donde cada insumo costaba negociarlo, cada peso controlarlo 2 veces. No hacía ruido, pero hacía que todo funcionara. De 1983 a junio de 1988 tomó la posta Sor María Trinidad Sánchez. Con ella llegaron nuevos implementos, nuevos aires, dotando a la clínica de avances que la época pedía. Porque cuidar no es solo atender hoy, es dejar lista la casa para mañana. En 1988, la dirección pasó a Sor Aura Lucía Moreno. Estuvo hasta 1993 y volvió del 2005 al 2010. Y llegó Sor María Luisa Rojas. Con ella la clínica dio un salto. Implementó el servicio de rayos X, de imagen, se proyectó la ampliación y se compraron terrenos aledaños. Pero no se quedó ahí. Logró la financiación para un plan de vivienda para los empleados. Entendió que quien cuida a los enfermos también merece un techo seguro. Y proyectó programas de salud destinados a sectores sociales con pocos recursos económicos.
médicos, porque si la clínica es de la comunidad no puede quedar afuera. En estos últimos años, nuestra Clínica Pasteur ha crecido en infraestructura, en tecnología, en equipo científico, y eso nos distingue no solamente como institución que sana el espíritu, sino también el cuerpo. Muchos profesionales, médicos y enfermeras han dado lo mejor de sí para curar y para también hacer excelente esta institución, brindar calidad, calidez y excelencia. Estamos en la Clínica Pasteur. Hoy vamos a hacer una cirugía para reconstruir la pared abdominal en un paciente que tiene una hernia incisional compleja, muy grande, aquellas que se llaman con pérdida de dominio. Es una hernia tan grande que los intestinos han abandonado prácticamente el abdomen y los tenemos que devolver a su puesto. La Clínica Pasteur cuenta con el espacio, las áreas apropiadas, el quirófano perfecto para este tipo de procedimientos en los que los pacientes recuperan una condición anatómica y funcional de su abdomen. No fueron solo administradoras, fueron guardianas. Cada una recibió la posta no como un cargo, sino como un encargo, y lo devolvieron mejor de cómo lo encontraron. Porque el buen funcionamiento de una casa de salud no se mide solo en camas ocupadas o equipos nuevos, se mide en cuántas personas se fueron de aquí con la dignidad intacta. Dirigir desde el aspecto médico la Clínica Pasteur en sus 100 años es un honor. En 1926 los doctores Bustamante, Villasís y Araujo no solo fundaron una clínica, forjaron la medicina moderna en la ciudad de Quito. Nuestra historia está forjada en miles de médicos, enfermeras y auxiliares que entregaron sus vidas profesionales en el transcurso de estos años para hacer de este centro de salud uno de los más prestigiosos del Ecuador. ¿Qué hacemos diferente? Aquí en la Clínica Pasteur la tecnología no reemplaza el abrazo. Contamos con un equipo de profesionales de salud en lo técnico con los equipos de última generación. Pero tenemos algo mucho más fuerte: el compromiso con los familiares de cada uno de nuestros pacientes que esperan su pronta recuperación. Que la ciencia del 2026 honre el juramento de 1926. Bienvenidos a los 100 años de Clínica Pasteur. Por esta clínica pasaron varios doctores, como directores médicos. Cada uno dejó su marca, su forma de entender el progreso. De 1994 al 2007 tomó la dirección el doctor Ramiro Salgado Albornoz. Llegó por medio del doctor Andrade Suárez, experto anestesiólogo. Sor María Luisa Rojas solicitó su nombramiento y él la asumió por 12 años. En el 2009 asume el doctor Aldo Guayasamín. En ese tiempo, la dirección administrativa estaba en manos de Sor Aura Lucía, precursor del reglamento médico dentro de la clínica. Integraba derechos, deberes y criterios para que la calidad no dependiera del humor de nadie. Para el periodo 2019-2020, la dirección médica la asumió el doctor Diego Andrade, cirujano general, miembro activo de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía. Elaboró los consentimientos informados cumpliendo los requisitos legales, protegió el ejercicio profesional del cirujano, pero sin perder de vista al paciente. Y entonces llegó el COVID-19. Con decisión y frialdad quirúrgica dividió la clínica en dos: la construcción antigua para patologías no relacionadas con el virus, la sección nueva exclusivamente para los pacientes contagiados. Fue una medida difícil y tuvo éxito. Hoy, el director médico es el doctor Juan Fernando Rengel. Su propuesta es clara: trabajo en equipo. Está comprometido en inaugurar la ampliación total de todos los servicios y equipos. La tercera fase no es un capricho arquitectónico, es la respuesta a una pregunta que esta clínica se hace desde 1926. ¿Cómo atendemos mejor mañana de lo que atendimos hoy? La visión de la Clínica Pasteur no se ha perdido. Se renueva día tras día. En la Clínica Pasteur existe algo que no se mide en equipos ni en metros cuadrados. Existe una identidad, un fundamento que sostiene cada pasillo, cada cama, cada mirada. Es la atención pastoral y espiritual. No es un área más,
es el corazón que late detrás de la ciencia, porque aquí sabemos que el enfermo no es solo un diagnóstico, es una persona con miedo, con familia esperando en la sala, con noches largas y preguntas sin respuestas. Por eso, cuidar el espíritu es tarea primordial. En la Clínica Pasteur, nada de lo humano nos es ajeno. Cuidamos el cuerpo con ciencia y cuidamos el alma con amor. Porque sanar completo es sanar cuerpo, mente y espíritu. Trabajo en la pastoral con un grupo de colaboradores que se han comprometido a ayudarnos para llevar la misión o hacer vida a nuestro carisma como congregación de dominicas de Santa Catalina de Siena. Es así como nuestra fundadora nos legó la misión. Nuestro carisma es precisamente el humilde servicio al Evangelio, a la verdad que es nuestro Señor Jesucristo, mediante unos medios como son la educación y la salud y otras formas también de presencia. Nos dedicamos precisamente a dar este testimonio, a llevar el Evangelio a nuestros pacientes. Desde el inicio que recibimos esta clínica, las hermanas, cada una, ha llevado adelante este carisma. Por eso es que esta clínica pues está cumpliendo 100 años, ¿no? Que el Señor nos ha bendecido con su presencia continua, precisamente porque cada religiosa que ha pasado y que ha dejado su vida en esta institución ha llevado el Evangelio. Y es por eso que mucha gente viene, porque dice, en esta clínica encontramos paz. El grupo de la pastoral se ha constituido ya desde otras direcciones, como es una dirección anterior, la dirección Consor Noemí Martín, que es una hermana que aún vive. En este momento estamos 16 miembros con mi persona y también el padre Patricio López, que es el que durante toda su estancia aquí como capellán ha acompañado al grupo con una presencia muy efectiva. Hay manos que no aparecen en las placas. Hay manos que no firman historias clínicas, pero las sostienen con la vida. Son las manos de las enfermeras de la Clínica Pasteur. Su labor no se mide en horas, se mide en turnos que se vuelven amanecidas, en una palabra suave cuando el miedo aprieta el pecho. Quien vigila, quien acomoda, quien nota el cambio mínimo que salva una vida. Ejerzo mi profesión desde el año 1998, un 1 de mayo, aquí en la Clínica Pasteur. Durante la historia de la clínica hemos visto pasar innumerables compañeras que han dejado su huella aquí. La señora Eulalia López, la señora Eulalia Fonte, la señora Delia Pailacho, la señora Patricia Valareso, la señorita Graciela Vázquez y la señora Graciela de Vallejo. Compañeras que nos han ido formando y nos han ido educando, formando en nosotros la mística del trabajo de la enfermería. Es importante recalcar que la clínica, aparte de dar la atención en área quirúrgica, en área clínica, en área de endoscopía, también hacemos la parte de la labor social. Es importante también mencionar que nosotros como Historia somos un referente dentro de la ciudad de Quito para todas aquellas instituciones que han querido emular nuestra actividad dentro del porvenir de lo que es la enfermería. Ahora estamos trabajando en un edificio nuevo que está con una infraestructura mucho más completa. Sin embargo, añoramos todavía nuestro edificio antiguo en el cual nos formamos muchas de las compañeras. Para nosotros como institución y como cuerpo de enfermeras es un honor pertenecer a esta institución y agradecerles su voto de confianza, agradecerles el hecho de que ustedes sean y nos acompañen todos estos años aquí. Tengan siempre presente que las puertas de nuestra institución están abiertas para brindarles con todo el cariño, con toda la calidad y con todo el profesionalismo los cuidados que ustedes como clientes externos lo ameritan. Nosotros como profesionales nos mantenemos continuamente en capacitaciones para poder ir dando una mejor calidad de atención. No dejamos a un lado la parte humanística, que es lo que nos caracteriza como institución. Estamos convencidos de que de la mano de Dios seguiremos saliendo adelante. Jamás se dejó de lado la obra social.
porque ser clínica no es solo atender al que puede llegar, es salir a buscar al que no puede, es recordar que el quehacer de nuestra comunidad es también nuestro quehacer. Esa responsabilidad social no se resume en cifras. Están las brigadas médicas, importantes, necesarias. Carpas armadas bajo el sol, maletines abiertos en barrios, consultas que llegan donde el hospital no llega. Cientos y miles de ciudadanos del país se han beneficiado. Niños vacunados, abuelos revisados, madres que por primera vez escucharon su bebé está bien. 100 años después, la misión sigue siendo la misma que nos fundó. Que nadie se quede fuera por ser pobre, que nadie quede solo por estar enfermo, que la salud sea un derecho, no un privilegio. La labor social ha sido una huella que la clínica viene marcando desde hace varios años, especialmente con la población más vulnerable. Este es una razón de ser de la clínica. Y en cada acción que realiza, el compromiso con la sociedad y el compromiso en sí con la misión institucional y de la congregación. El Comité de Labor Social se generan proyectos y se analiza la posibilidad de llegar o de llevar esta ayuda a ciertos sectores. Hemos llegado a distintas regiones del país y la clínica trata de que con los planes estratégicos, con una planificación, con el apoyo de todo un equipo, pues logre o atienda ciertas necesidades. El equipo analiza todo lo que son accesibilidades, posibilidades, recursos para ver a qué instituciones o qué lugares o comunidades pueden ser las beneficiarias. Tenemos desde más de 30 años atrás y específicamente nace ya desde la dirección de Sor María Luisa. Desde allí comenzamos nosotros ya a identificar las obras de labor social. Hacemos un pequeño énfasis en el tema de los niños, la población como altamente vulnerable. Vemos en historia, en memoria de muchos médicos especialistas, que desde hace más de 30 años la clínica viene colaborando en proyectos, por ejemplo, de labio leporino paladar hendido con fundaciones y se atienden a niños en condiciones vulnerables. Tenemos médicos pediatras que nos colaboran, ayudar, llegar un poquito más allá de lo que podemos hacer. Hemos trabajado con médicos que gracias a Dios nos han dado una mano voluntaria, amiga, y han colaborado con nosotros, con la clínica, para que se puedan realizar cirugías totalmente gratuitas. Desde hace muchos años atrás, con iniciativa de direcciones anteriores, se implementó el consultorio ubicado en Muxuñán y se denominado Santa Catalina de Sena, que ya tiene más de 15 años en funcionamiento, enfocado a atender a población de escasos recursos. Gracias al acercamiento del padre Gabriel Barriga, nosotros logramos implementar un consultorio de atención gratuita de medicina general, actualmente el consultorio Padre Saturnino Gutiérrez, que está en la provincia del Chimborazo. Y cada paso que damos tratamos de mejorarlo para que los procesos también para la clínica sean mejor trabajados y para la obra también tengan esa mayor facilidad y puedan llegar así a cumplir con nuestro objetivo, que es brindar una atención cálida, oportuna y en beneficio de nuestra población. A lo largo de más de un siglo, Quito ha visto nacer y crecer clínicas privadas. Cada una marcó una época, formó generaciones de médicos. Cada una acompañó la evolución de la cirugía, de la ciencia, de la esperanza. Pero solo una logró algo que va más allá de la medicina: sobrevivir a la historia. Solo una logró superar los retos médicos que desafiaron la lógica, los retos políticos que cambiaron gobiernos, los retos económicos que quebraron instituciones, los retos administrativos que hicieron caer a los más fuertes. Esa es la clínica que tiene un nombre: Clínica Pasteur. El esfuerzo de sus fundadores, que soñaron una casa de salud cuando no había nada. El esfuerzo de la congregación religiosa, que pusieron el alma antes que el balance. El esfuerzo de familias que confiaron su dolor, su miedo y su vida a estas paredes. Clínica Pasteur es el puente entre el pasado y el presente, puente entre las hermanas que cosían vendajes a mano y los equipos que imprimen órganos en 3D. Esa es la historia médica del Ecuador.
se sigue escribiendo día tras día, paciente tras paciente, con letras doradas que no son tinta. 100 años no son el final. Son la prueba de que cuando una institución nace para servir, el tiempo no la desgasta, la fortalece. Agradezco al personal médico, a enfermeras, a personal de apoyo, a personal administrativo, que día a día entregan su vida, entregan su servicio desinteresado al paciente. Sus conocimientos, su apoyo han sido un baluarte. Lo han dado con tal generosidad, con todo el corazón. Gracias a cada uno de ellos que han hecho posible también la labor social y ayuda al más necesitado. Gracias por su apoyo. Clínica Pasteur. Un siglo cuidando la vida. Manos que sanan, corazones que sirven. Un legado que sana, una misión que inspira.